y la paz de Dios nuestro Padre, Jesucristo el Señor, esté siempre con todos ustedes. Nos disponemos a participar en esta Eucaristía, esta misa que queremos aprovechar para agradecerle a Dios el tiempo que permitió que nuestro hermano Armando, sacerdote, viviera entre nosotros. Pedir a Dios también por los pecados del Padre Armando, implorar la misericordia del Señor. Pedir a Dios por todos nosotros, que todavía nos quedamos un rato más en este mundo. Que Dios nos fortalezca en nuestra fe, nos anime en nuestra esperanza y nos ayude precisamente para vivir nuestra vida en un ambiente de amor, de caridad, de compañía entre todos nosotros. Que Dios nos conceda la pureza en nuestros corazones. Decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, Ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos. Concédenos, Señor, que tu siervo Armando, presbítero, a quien mientras vivía en este mundo encomendaste el ministerio sagrado, goce siempre de felicidad en la gloria del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Sentados. Del segundo libro de los Macabeos. En aquellos días, Judas Macabeo, jefe de Israel,
hizo una colecta y recogió 2,000 dracmas de plata, que envió a Jerusalén para que ofrecieran un sacrificio de expiación por los pecados de los que habían muerto en la batalla. Obró con gran rectitud y nobleza, pensando en la resurrección, pues si no hubiera esperado la resurrección de los compañeros, habrían sido completamente inútil orar por los muertos. Pero él consideraba que a los que habían muerto piadosamente les estaba reservando una magnífica recompensa. En efecto, orar por los difuntos para que se vean libres de sus pecados es una acción santa y conveniente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. No nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. El Señor es compasivo y misericordioso. Como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama, pues bien sabe Él de lo que estamos hechos y de que somos barro, no se olvida. El Señor es compasivo y misericordioso. La vida del hombre es como la hierba, brota como una flor silvestre. Tan pronto la azota el viento, deja de existir y nadie vuelve a saber nada de ella. El Señor es compasivo y misericordioso. El amor del Señor, a quien lo teme, es un amor eterno, y entre aquellos que cumplen con su alianza, pasa de hijos a nietos su justicia. El Señor compasivo y misericordioso. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, Cristo resucitó y resucitó como la primicia de todos los muertos. Porque si por un hombre vino la muerte, también por un hombre vendrá la resurrección de los muertos. En efecto, así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos volverán a la vida. Pero cada uno en su orden, primero Cristo como primicia, después a la hora de su advenimiento los que son de Cristo. Enseguida será la consumación, cuando Cristo entregue el reino a su Padre, porque Él tiene que reinar hasta que el Padre ponga bajo sus pies a todos sus enemigos. El último de los enemigos en ser aniquilado será la muerte. Es claro que cuando la Escritura dice, todo lo sometió el Padre a los pies de Cristo, no incluye a Dios, que es quien le sometió a Cristo todas las cosas. Al final, cuando todo se le haya sometido, Cristo mismo se someterá al Padre, y así Dios será todo en todas las cosas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Aleluya, 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 aleluya la palabra de Dios, aleluya de todos los pueblos, aleluya la palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya la palabra de Dios, aleluya de todos los pueblos, aleluya la palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Era casi el mediodía cuando las tinieblas invadieron toda la región y se oscureció el sol hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó a la mitad. Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Un hombre llamado José, consejero del Sanedrín, hombre bueno y justo, se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Lo bajó de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde no habían puesto a nadie todavía. El primer día después del sábado, muy de mañana, llegaron las mujeres al sepulcro, llevando los perfumes que habían preparado. Encontraron que la piedra ya había sido retirada del sepulcro y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Estando ellas todas desconcertadas por esto, se les presentaron dos varones con vestidos resplandecientes. Como ellas se llenaron de miedo e inclinaron el rostro a tierra, los varones les dijeron: ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Hoy que celebramos esta misa exequial del Padre Armando Hidalgo, quiero hacer mención de una idea que había en el Antiguo Testamento. Había 3 bendiciones muy grandes que Dios daba a las personas y había 3 maldiciones. Pero esa era una idea del Antiguo Testamento, ¿verdad? Una maldición que Dios mandaba sobre una persona era morir joven, morir sin hijos y ser pobre. Y lo contrario, una bendición enorme que Dios daba sobre una persona o sobre una familia era vivir muchos años, era tener muchos hijos y era tener riqueza. No necesariamente ahora es así, pero quiero tomar esta idea, ¿verdad? Una bendición que Dios le dio a nuestro hermano, a nuestro hermano presbítero Armando, 76 años de vida, 46 años de sacerdote,
Solo Dios sabe, ¿verdad?, cuántos hijos engendró en la fe por el sacramento del bautismo en estos 46 años de ministerio sacerdotal. Y también solo Dios sabe cuántos hijos engendró en la vida eterna, a todos los que Él auxilió en el último momento, porque a veces nomás contamos. Algunos sacerdotes cuando empiezan su ministerio tienen esa curiosidad de ir anotando cuántos bautismos realizan, ya después a uno se le pierde la cuenta, porque esos son los hijos que uno engendra en la fe para la iglesia. Pero a veces también se nos olvida que a todas las personas que nosotros asistimos en el último momento también son hijos que engendramos para el reino de Dios. Entonces Dios le concedió a nuestro hermano Armando pues una vida larga, 76 años. Él no era de nuestra diócesis, él era religioso, pero ya después por algunas circunstancias llegó aquí a la diócesis de Morelia. Primero fue vicario en el Sagrario, en la parroquia del Sagrario en Pátzcuaro. Después fue el primer párroco en la parroquia de Cristo Rey, ahí mismo en Pátzcuaro. Después estuvo en Irimbo, en Tuxpan, en Chiquimitío, y esta fue su última parroquia aquí con ustedes. De aquí ya se fue a Pátzcuaro nuevamente, pero ya a una rectoría que se llama la Cruz Verde. Y ayer Dios quiso llevárselo. Y también nuestro hermano Armando tuvo la muerte más dichosa. Todos nosotros somos personas de fe. ¿Sí o no? Todos vamos a pasar por este momento. Pero como personas de fe que somos, tenemos que pedirle a Dios, antes de morir, una enfermedad y una agonía. Y todos le tenemos miedo a la enfermedad, o ustedes no. Todos le tenemos miedo a una agonía. Hay mucha gente que dice, a mí me gustaría dormirme un día y ya no amanecer, no sentir nada. Todos sabemos que te vamos a entregar cuentas de nuestra vida, porque la vida es prestada. Siempre decimos que Dios nos dio la vida como un don, como un regalo, y sí, pero también podemos decir más estrictamente, Dios me prestó la vida. Y como es algo prestado, tengo que entregar cuentas. Una persona que tiene una muerte repentina, ¿qué cuentas entrega? Suponemos que muy grandes, ¿verdad? Pero nuestro hermano Armando estuvo enfermo durante mucho tiempo, especialmente estos últimos 6 meses. Yo pienso, ¿verdad?, desde el aspecto de la fe, ahí purificó su alma, ahí empezó a pagar lo que le debía a Dios, porque todos tenemos alguna deuda con Dios, o ustedes no, ¿sí? Y qué mejor que una enfermedad nos ablande tantito el corazón. Y qué mejor que una enfermedad nos vaya preparando para el tránsito final. Todos nos sabemos una jaculatoria que dice, la divina providencia, ¿cómo dice? Se extienda en cada instante y momento, para que nunca nos falte casa, vestido y sustento, ni los auxilios divinos
en el último momento. Esta jaculatoria literalmente la vivió el padre Armando en su vida. Ayer, al poquito antes de las 7 de la tarde, yo tuve la dicha de ir a ungirlo, de darle la absolución de sus pecados y de darle la Sagrada Comunión. Después de más de 6 meses de una enfermedad un poquito más grave, quizás estaba más enfermito desde antes, pero lo más fuerte fueron estos 6 meses. Quizás nadie queremos esa enfermedad, todos queremos la vida eterna, ¿verdad que sí? Pero el cielo se gana en el dolor, en el sufrimiento. Así fue como Jesús nos redimió. Jesús nos redimió a través de la cruz. Y nosotros a veces le tenemos miedo al sufrimiento, a la enfermedad, a la misma muerte. Pero tenemos que meditar un poco, ¿verdad? Que pues todos vamos a pasar por este momento. Y que la dicha más grande la tuvo nuestro hermano Armando. Yo lo ungí como a las 7, él murió a las 9, Dios le perdonó absolutamente todo. Ya no podía hablar, pero sí estuvo consciente, sí supo que estuve yo ahí con él, sí supo que iba a recibir la unción, que iba a recibir la Sagrada Comunión, porque él mismo la pidió, él pidió la comunión. Cuando yo llegué, pues ya no se le entendía mucho, pero empezó como a balbucear, pero él estaba rezando. Eso, hermanos nuestros, es una muerte dichosa. Ojalá que Dios a todos nosotros nos conceda antes de morir una enfermedad y una agonía. A menos que pues si tengas tú tu vida arreglada con Dios, tengas tu vida arreglada con tus hermanos y tengas todo en santa paz, entonces sí, pues así morir bien a gusto sin sentir nada, pero si no, pero si algo nos queda, hay una oración de los difuntos que eso dice, ¿verdad? Que le pedimos a Dios que le conceda el perdón de sus pecados, si acaso quedó alguna mancha ocasionada por el pecado o por la humana debilidad. Pues la enfermedad, si uno es capaz de ofrecérsela a Dios con paciencia, de ofrecérsela a Dios con fe, de completar en nuestra enfermedad, en nuestras dolencias, en nuestras tragedias personales o familiares, lo que dice San Pablo, ¿verdad? Lo que le falta a la cruz de Cristo, entonces estaremos en paz con Dios. Yo lo digo de una forma pues humilde, no presumiendo ni mucho menos, ¿verdad? Pero fue una dicha para mí. Y de verdad yo sí sentí tantita alegría cuando ya dijeron que había fallecido el padre Armando. Porque si somos personas de fe, tenemos la certeza de que Él está en la presencia de Dios. De todos nuestros difuntitos, cuando nos acordamos de ellos, ¿qué decimos? Que descansen en paz. De todos. ¿O ustedes no dicen eso? ¿Cómo vivió el difuntito? ¿Cómo murió el difuntito? Independientemente de, siempre decimos que descanse en paz. Bueno, de nuestro hermano, el padre Armando, sí tenemos la certeza de que descanse en paz. En sus 76 años de vida, en sus 46 años como sacerdote, ¿cometió muchos pecados? Sí. ¿Tuvo muchas faltas? Sí. ¿Cometió muchos errores? Sí. ¿Faltó a la caridad algunas veces? Pues yo creo que también. ¿Y Dios lo eligió porque era perfecto? ¿O a nosotros los sacerdotes Dios nos eligió porque somos perfectos? No.
La misma Sagrada Escritura dice, ¿verdad?, que todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres, de entre ustedes, con las mismas debilidades, los mismos pecados, las mismas flaquezas. Ustedes, al igual que nosotros, tenemos que luchar todos los días por nuestra santificación. Tan difícil es para ustedes como tan difícil es para nosotros. La gracia que Dios te da a ti, me la da a mí también. ¿Por qué nos eligió a nosotros? Eso lo sabe solo Él. Pero Él nos eligió desde la pequeñez y desde la miseria, y el reto y el camino es, ¿verdad?, ir luchando contra esa miseria, contra esa debilidad, contra todo lo que nos obstaculiza en el camino de la salvación. En estos 46 años como sacerdote, nuestro hermano, el Padre Armando, también realizó mucho bien. Hizo cosas buenas. Y eso es lo que hoy le pedimos a Dios, que tenga misericordia de Él, que le tome en cuenta, ¿verdad?, todo lo que Él hizo por el bien de la Iglesia, por el bien de sus hermanos, por la extensión del reino de los cielos. Y ustedes que lo conocieron, ¿verdad?, pues recuérdenlo con las cosas buenas que Él haya hecho. Si a alguno de ustedes Él lo ofendió o no los atendió, o tenías algún detallito con Él, tú también perdónalo. Y sobre todo pide a Dios, todos ustedes como fieles cristianos, ¿verdad?, pidan a Dios por nosotros. Ahorita está con ustedes el Padre Eric, apóyenlo, búsquenlo, ¿verdad?, platiquen con él, apóyenlo en sus labores pastorales, porque a veces solo utilizamos al sacerdote. Cuando yo ocupo un bautismo, una boda o una misa, y ya después si el padre está bien o está mal, si tiene para comer, si ya comió, si se siente mal, lo que sea, a muchos fieles ya no les importa. Y somos seres humanos, también necesitamos del cariño y del apoyo de ustedes, también necesitamos de la oración de ustedes. También tenemos muchas debilidades, pero en vez de estar criticándonos a las espaldas o comentándolo por allá afuera, ¿verdad?, ven y coméntalo con nosotros, ayúdanos a crecer en la fe. Nuestra vida está dedicada 100% a ustedes, pero también necesitamos, ¿verdad?, aprender de ustedes. El Padre Eric, aquí es su primera parroquia. A ser sacerdote no está aprendiendo aquí porque ya tiene algunos años, pero a ser párroco sí. El Padre Armando ya cuando llegó aquí pues ya tenía como 40 años de sacerdote. Pero aún así, ¿verdad?, uno sigue aprendiendo de ustedes. Pidan a Dios entonces siempre por los sacerdotes, apóyenlos, búsquenlos. Y si te llama la atención, pues también fíjate en lo que te está llamando la atención, a lo mejor sí tienes razón. Siempre nos quejamos que nos regañan, ¿verdad? Pero no dices por qué. Y a veces uno sí tiene razón. A lo mejor alguna vez te regañarán sin razón. Habla con el Padre y dile con humildad y sencillez, acércate para que uno también crezca. Porque también, ¿verdad?, pues cometemos muchos errores. Hoy nos llena pues de cierta tristeza, de cierta nostalgia, pues este acontecimiento. Ustedes que lo conocieron, nosotros aquí con la foranía de Pátzcuaro, pues también lo tratamos algún tiempo, pero independientemente, ¿verdad?, si lo conocimos o no, pues fue un sacerdote, bueno, es un sacerdote, porque el sacerdote es para siempre. Agradezcámosle a Dios por su trabajo, por su ministerio, por todo lo que Él realizó en favor de cada uno de las personas que estuvieron en contacto con Él, y con mucha fe y humildad pidámosle
que le conceda el perdón también de sus pecados. Que así sea. Oremos, hermanos, a Dios Todopoderoso, pidámosle que escuche nuestras oraciones. Acoge en la Asamblea de los Santos a nuestro hermano Armando, sacerdote, que mientras vivió en la tierra dedicó su vida al servicio de la Iglesia. Decimos todos, te rogamos, Señor. Para que el Señor que escogió a nuestro hermano Armando como ministro de la Iglesia, lo cuente ahora entre sus siervos prudentes y fieles. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que quienes presidían la asamblea de los fieles aquí en la tierra, acompañado ahora de aquellos que apacentó y que lo han presidido en las moradas eternas, celebre a su Señor en la asamblea festiva de los elegidos. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que quienes consagró su vida a anunciar el Evangelio de Cristo a los fieles, goce ahora contemplando cara a cara aquella misma verdad en la que él creyó y predicó a sus hermanos. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que disfrute eternamente en el cielo de los misterios de gracia y de perdón que en nombre de Jesucristo administró mientras vivía en la tierra. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que el Señor mire bondadosamente a nuestra comunidad, nos conceda mantenernos firmes en la fe apostólica, en plena comunión con nuestros pastores, y quiera librar al mundo de todos los males. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Escucha, Señor, con piedad las oraciones que te dirigimos por tu Hijo Armando, a quien mientras vivía en la tierra, encomendaste la misión de representar a Cristo en la asamblea de los fieles. Haz que ahora sea reconocido por él Pastor Supremo y consiga el premio de los servidores prudentes. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Sentados.
hagan oración para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que por este santo sacrificio concedas a tu siervo Armando, presbítero, que contemple siempre en luminosa visión lo que él celebró con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Él es la salvación del mundo, la vida de los hombres, la resurrección de los muertos. Por él los ángeles y los arcángeles te adoran eternamente gozosos en tu presencia. Permítenos unirnos a sus voces, cantando jubilosos tu alabanza. Santo eres en verdad, Padre, con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida, santificas todo, congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo, lo pasó a sus discípulos, diciendo:
Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia. Reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo, un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa León, a nuestros obispos Carlos y José Armando, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Recuerda a tu hijo Vicente Armando Hidalgo, presbítero, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos y transforme nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el suyo, y a todos nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Allí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres, Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia
y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. En Cristo que nos ha hecho hermanos con su cruz, nos damos un saludo de paz. Con el Señor la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos, danos, danos la Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Para la distribución de la Sagrada Comunión estarán 2 sacerdotes en la parte del centro del templo y aquí al frente estaremos otros 2.
Después de recibir el sacramento de la salvación, imploramos, Señor, tu piedad, para que tu siervo Armando, presbítero, a quien constituiste dispensador de tus misterios en la tierra, pueda gozar en el cielo de la plenitud de su verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Miren, en primer lugar, agradecer a todos su presencia, el vivir estos momentos de esta forma, pues, solidaria. Dios nuestro Señor nos habla a nosotros sacerdotes de renunciar a la familia, a los hijos, pero lo sabemos que después Dios nuestro Señor multiplica estas cosas. Materialmente lo sabemos, el padre Armando estaba solo, un hermano es el que vive y materialmente pues está solo. ¿Y cómo? Hay familias, personas que lo acogieron y entre este número pues están ustedes, miembros de esta comunidad de Santa Fe. Lo sabemos que una de las cosas que él manifestó fue precisamente esa, que quería venir en estos momentos a estar con ustedes. Y qué bueno que de parte de ustedes haya apertura y generosidad y precisamente lo acojan como parte de su familia, como miembro de la comunidad. El día de hoy, el día de mañana, estará el cuerpo del padre Armando hasta las 9 de la mañana. A las 9 será la Santa Misa. La misa que pudiéramos decir así de exequias, a las 9 de la mañana. Terminando la Santa Misa, será llevado para que su cuerpo sea cremado. Y ya después, como a las 5 de la tarde más o menos, sus cenizas van a ser llevadas al templo de la Cruz Verde. Allí la misa será a las 7 de la tarde, en la Cruz Verde mañana. Y ahí mismo ya en la Cruz Verde se les indicará en qué momento van a pasar estas cenizas al templo de Cristo Rey. El coordinador de la Cruz Verde, el padre Gustavo, señor cura, y el coordinador de la parroquia de Cristo Rey, el padre Miguel, señor cura. Y bueno, ese es hasta el momento. Ya después, para lo del novenario y de estas cosas, bueno, pues ya se organizan. Yo pienso que en cada lugar sería bueno que se rezara el novenario. Aquí que se reza el novenario, y a lo mejor al final del novenario, pues no vamos a poder estar padres, pero están los señores curas y ellos pueden terminar bien este momento de oración, estos novenarios que ofrecemos a Dios precisamente por nuestro hermano el padre Armando. Bueno, pues un saludo de parte del señor arzobispo, señor Carlos, de parte del señor Armando, José Armando, y bueno, de la foranía de Pátzcuaro, de la foranía del Lago, que de manera especial estamos presentes, y de la zona. Ahorita estamos en un momento de trabajo y a veces eso pues dificulta. Pero bueno, gracias a Dios, a nosotros nos concedió estar con ustedes. Y el día de mañana algunos, indudablemente, que también podremos estar con ustedes a las 9 de la mañana. Pues muchas gracias, padres, gracias, comunidades presentes. Nos disponemos para recibir la bendición. Ya en cuanto al horario y todo eso, el padre Eric decía que las horas ya están distribuidas en la tarde y en la noche.
para no dejar el cuerpo solo, sino durante este tiempo estar acompañado. Nuevamente, muchas gracias. Nos preparamos para terminar nuestra celebración. A las personas que vienen de fuera, la comunidad les preparó pues un pequeño taco, ¿verdad? Aquí en la parte de atrás del templo está el hospital, ahí la comunidad pues preparó para los que gusten y vengan de fuera para que pues regresen, ¿verdad?, a su casa y regresen pues ya comidos. Ahora sí nos disponemos para la bendición. Que el Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los acompañe y los proteja siempre. Y con la certeza de saber que el Señor los resucitará en el último día, pueden ir en paz. Que
cámara de primer. O haya que es nada, las máquinas ni que por la máquina ves cuántas comparan con el doctor, yo pero mi padre. Escuchate, mi show. Desconocen. Oh, solo las cámaras tienen ahí, van a finalizar, finalizar. Cámaras